El grupo va a hacer una interpretación estadística de comparación de la tasa de letalidad del COVID-19 entre Ecuador, Colombia y Perú. Una introducción a este tema es que el COVID-19, también conocida como enfermedad por coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Produce síntomas similares a los de la gripe. En casos graves conduce a cerca de 3,75% de los infectados a la muerte según la OMS. Ecuador es el tercer país del continente americano con mayor tasa de fatalidad por el COVID-19, según la OMS en la nación sudamericana. Se realizó un análisis de los datos de defunciones por COVID-19 obtenidos en Ecuador hasta la fecha y fueron comparados con los países vecinos Perú y Colombia. Los datos fueron obtenidos del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Investigación en Salud de Ecuador, Ministerio de Salud y de Protección Social de Colombia y el Ministerio de Salud del Perú. A continuación vamos a interpretar las siguientes gráficas. Tomando el gráfico tenemos en la parte inferior el registro del número de muertes confirmadas por día en Ecuador. Si se observa detenidamente para los días del rango 0 a 50, presentaron un número de muertes inferiores a 100, siendo el pico más alto previo al día 50 llegando a 200 muertes. Posteriormente, entre los días 50 a 100, tuvo un crecimiento de muertes de 300 hasta 400, pero esto fue decreciendo hasta llegar al día 100 con muertes inferiores a 100. Mientras que en el rango de 100 a 150 días se mantuvo el número de muertes por día, que eran inferiores a 100. Toda esta interpretación va cambiando según la fecha. Por ejemplo, el pico más alto de 400 muertes se dio en Ecuador por la crisis sanitaria en Guayaquil. En la segunda imagen compara el número de muertes por día en Perú. En el rango de 0 a 50 días, Perú tuvo un control del número de muertes, mientras que de 50 a 100 días tuvo un crecimiento leve del número de muertes, pero días posteriores a 100, la gráfica nos indica que tuvo el pico más alto de muertes, llegando a tener 4.000 muertes por día. El crecimiento leve de muertes se debió a que Perú fue el primer país en Latinoamérica en poner medidas de restricción. Por eso la gráfica se mantuvo en los primeros días. Pero el crecimiento progresivo del número de muertes, llegando a tener 4.000 muertes en un solo día, se debió por un desfase en el registro de personas fallecidas, es decir, que fueron integradas muertes que sucedieron en otros días. Y por último, en la tercera gráfica de muertes por día, en Colombia nos indica de tener un crecimiento de muertes por fecha a tener, según las gráficas anteriores, a tener un crecimiento progresivo del número de muertes, es decir, que entre el rango de 0 a 100 días, las muertes van creciendo o decreciendo, llegando al pico más alto de 300 muertes. Para la codificación de este proyecto en R, se usó el programa Erika Word, que primeramente pasamos todos los datos recolectados de los tres países que son Ecuador, Perú y Colombia. Aquí están el día y el número de muertes por día en ese día en Ecuador. Acá se presenta en Perú y acá en Colombia. Aquí primeramente le sacamos los datos para Ecuador. Aquí primero sacamos una tabla de una gráfica de líneas para presentar cómo fue cambiando el número de muertes por día y también un diagrama de dispersión para ver la dispersión de los datos. Además también presentamos la media, la dispersión estándar, el número máximo de muertes que se presentó durante el periodo y la tasa de letalidad. Primeramente le presento la de Ecuador. Aquí primero está el gráfico de líneas. Aquí como podemos ver las muertes en este periodo de tiempo que se presenta entre el 28 de abril al 15 de mayo, el número de muertes fue más alta en comparación a los demás días. Y esto se ve, por ejemplo, en este periodo de tiempo que se presentó el pico más alto, el cual fue el de 410 muertes. Este día se confirmó que
muertes por sospecha por COVID pasaron a ser muertes confirmadas y por esto este número aquí fue más elevado. Y en el diagrama de dispersión podemos ver cuál fue la dispersión de los datos en comparación a la línea de tendencia. Podemos ver que en este periodo de tiempo fue más bajo, pero justo en este periodo los números fueron altos ya que se presentaron mayor número de muertes por COVID. Acá también podemos ver la media. La media de muertes por día en Ecuador es de 40. Además, con una desviación estándar de 54, lo cual está muy más por encima de la media. Y también el número máximo de muertes en un día que se presentó durante este periodo calculado es de 410 muertes, la cual fue la que expliqué. Y la tasa de letalidad es de 6.60%. En cambio, los datos de Perú, le obtenemos los mismos datos, los mismos datos, pero con los mismos resultados, pero con sus datos, y ejecutados serían así. En cambio, los datos de Perú, como podemos ver, son más constantes en comparación a los de Ecuador, a excepción de este día, el cual es el 22 de julio, en el que se presentaron más de 3.000 muertes por COVID. Y esto, al igual que en Ecuador, fue porque muertes por sospecha de COVID pasaron a ser muertes confirmadas y por eso el número de muertes de ese día se elevó tanto. Y en comparación con Ecuador, los datos de Perú están más cercanos a la línea de tendencia, como podemos mostrar, a excepción de este día que se presentaron mayor número de muertes. Y aquí podemos ver la media de muertes por día en Perú son desde 143. Esto es más obvio con comparación del número de población entre Ecuador y Perú, que en Ecuador son 17 millones y en Perú son 33 millones. La desviación estándar es de 326. Esta desviación estándar ya se ve muy separada debido a ese dato tan alto que modifica todos los resultados. Y como podemos ver, el número de muertes más alto por día fue de 3.876, que este es el dato que distorsiona todos los resultados de la desviación estándar. Y la tasa de letalidad del COVID-19 en el Perú, en comparación del número de muertes con el número de casos, es de el 4.54%. Ahora vamos con los datos de Colombia, perdón. De Colombia ejecutamos. Y nos presenta aquí. Aquí, como podemos ver la gráfica en Colombia, a diferencia de Ecuador y Perú, la gráfica va en forma ascendente, no en forma constante, pero el número de muertes es más bajo en comparación con los otros dos países. Además que Colombia tiene una población de 50 millones de habitantes. Acá la gráfica de dispersión, aquí en este gráfico nos presenta que todos los datos están más dispersos con relación a la línea de tendencia de las muertes. Esto quiere decir que el número de muertes va creciendo constantemente. Y los datos de Colombia, aquí los datos obtenidos, aquí la media de muertes por día en Colombia es de 79. Esto es muy baja en comparación a su población. Además, con la desviación estándar de 97, ya que el número de muertes va en incremento, y el número máximo de muertes en un día es de 380, el cual es menor al número de muertes de Ecuador. Y la tasa de letalidad comparando el número de muertes con el número de casos es de 3.37%. La tasa de letalidad. La tasa de letalidad se calcula el número de muertos sobre el número de casos. La tasa de letalidad del Ecuador se tiene que el número de muertos desde el primer día hasta el 4 de agosto son de 5.808.
sobre su número de casos, que son 87.963, que esto da un 6.6% de tasa de letalidad. En Perú, se da que el número de muertos desde el primer día hasta el 4 de agosto es de 20.007, sobre el número de casos, que son 439.890. Esto nos dio 4.55% de tasa de letalidad. La tasa de letalidad de Colombia es de 11.315 sobre 334.979, que es igual a 3.37% de tasa de letalidad. ¿Por qué la tasa de letalidad del COVID-19 es más alta en Ecuador que en Perú y Colombia? Comparando la tasa de letalidad de Ecuador del 6.6%, de Perú con un 4.55% y de Colombia con un 3.37%, Ecuador, siendo uno de los países más pequeños de la región, fue los primeros en presentar el mayor número de casos de COVID, y esto se debe a varios factores. Uno de ellos es la falta de recursos médicos para hacer frente a la pandemia y no haber seguido con rigor estricto todas las medidas que se deben tomar para afrontar una emergencia de esa magnitud. Además, el comportamiento de las personas no fue el ideal y eso causó serios focos en la infección. En Ecuador se registra un alto dato sociocultural que podría influir en los números de contagios y muertes. Esa es la conexión con España, uno de los mayores focos de infección del virus en Europa. Los ecuatorianos son la principal comunidad migrante de España y muchos de los familiares de estas personas ingresan constantemente al país, especialmente al principio del año. En Perú, al inicio de la cuarentena se implementó el toque de queda, en la cual fue más estricto que en Ecuador. Si alguien respetaba las medidas que fueron tomadas por el gobierno, era arrestado de inmediato. Además, su cuarentena inició el 15 de marzo y en cambio en Ecuador fue el 25 de marzo, 10 días después. Colombia tomó medidas como ayuda para las personas en situación de calle. Las autoridades locales habilitaron refugios en los cuales podían pasar el periodo de cuarentena, de los cuales se implementaron servicios como el baño, el lavado de pertenencias y la alimentación. Además de eso, había puntos de entrega de ropa, elementos de aseo y los capacitaban para las formas de evitar el contagio con el nuevo virus. ¿Qué influye para que la tasa de letalidad de los tres países sea tan diferente? Algunos de los factores que influyen para que esta tasa de letalidad sea diferente entre los países es la población que tiene cada uno. Por ejemplo, Ecuador posee una población de alrededor de 17 millones de habitantes, Perú de 32 millones y Colombia de 50 millones de habitantes. A ver, otro factor que influyó a que la tasa de letalidad sea distinta en cada país fue las medidas de seguridad que se tomó en cada uno y las fechas de inicio que se dieron para registrarse las muertes en cada país. Por ejemplo, en Ecuador el cierre de las fronteras se dio a partir del 15 de marzo y su primera muerte fue registrada el 13 de marzo. Otras medidas que se dieron en este país fueron la suspensión de las clases y suspensión de eventos con más de 250 personas. En Perú, la fecha del 15 de marzo, se dio un bloqueo en todo el país para el cierre de fronteras, para la prohibición de operaciones comerciales y el cierre de viajes internacionales. Y la primera muerte registrada en este país fue el 19 de marzo. En Colombia se dio el cierre de fronteras marítimas y fluviales el 17 de marzo del 2020 y la primera muerte fue registrada el 16 de marzo, un día antes de darse los cierres de las fronteras. Además, el cierre de estas fronteras anticipó la devolución de IVA y suspensión de bares. ¿Por qué la tasa de letalidad de Colombia es más baja si es el país con más población de los tres?
Colombia y Ecuador iniciaron su periodo de cuarentena el mismo día, en la fecha del 25 de marzo del presente año. Y luego Perú continuaría antes de ellos el 16 de marzo con el inicio de su cuarentena. La razón por la cual Colombia, pese a que tiene más habitantes que los otros dos países evaluados, eh, posee una menor tasa de letalidad, es que las muertes son mucho menores en comparación al número de contagiados, por lo cual se da como resultado una tasa de letalidad menor a la de los otros países. Además, cabe recalcar que aunque Colombia posee más habitantes que Ecuador y Perú, las medidas que se tomaron en este país para evitar los contagios masivos fueron apoyados por grupos rebeldes como las FARC y el ELN, los cuales aplicaron algunas medidas de control social en algunos departamentos del país. Estos grupos de rebeldes impusieron reglas para evitar la propagación del virus en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia. Conclusiones. En el Ecuador, a pesar de ser un país con un menor número de población, en comparación con Perú y Colombia, tiene una tasa de letalidad por el COVID-19 mucho mayor. Y esto se debe al sistema de salud que tiene el país, que no estaba preparado para afrontar una emergencia sanitaria de este tamaño. Y también la falta de obediencia por parte de muchas personas a las medidas tomadas por el gobierno. Otro punto. No hubo un pronto accionar frente a la toma de medidas de seguridad por parte de cada uno de los gobiernos, ya que ninguno de ellos estaba preparado para este tipo de situación. Aunque Perú fue uno de los primeros países de Latinoamérica a imponer a sus ciudadanos en cuarentena para afrontar la expansión del coronavirus, esto no lo libró de ser uno de los 3 países analizados el que tiene mayor cantidad de contagios. Y actualmente es el tercer país de América Latina con más contagios confirmados y con más fallecimientos. La tasa de letalidad de Colombia es menor a la de los demás países porque hubo cierta obediencia por parte de las personas a las medidas tomadas por su gobierno. Además de eso, algunos grupos que están en guerra con el gobierno colombiano, dado el caso de ELN y de las FARC, y otros grupos tomaron ciertas áreas como con intención de brindar ayuda para mantener en bajo los números de contagios, pero imponiendo sus propias reglas, las cuales, si no eran respetadas, se castigaban con la muerte. Esto en cuanto a nuestra exposición sobre nuestro tema. Gracias.